Bueno, estoy muy contenta porque este es el cuarto episodio de la cuarta temporada de Tu Arte es Tu Poder y tengo a un amigo de la casa acá que lo conozco desde hace mucho tiempo. Conocí primero su arte y después lo conocí a él por cuestiones de la vida en Buenos Aires. Em, yo siento que como venezolana, como persona queer, como artista, lo he admirado un montón desde hace, yo creo que más de 10 años y para mí ha sido como un referente. Así que, sin más que decir, bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Qué bella introducción, muchas gracias. Estoy bien, todo bien, por suerte. Imagínate, y gracias a ti por el momento, por el espacio, por tu tiempo y me parece súper importante que estés acá con nosotros porque este episodio em, va a estar bastante ligado a lo que es tu arte, por supuesto, que es la lucha por la visibilidad y aceptación de la comunidad LGBTQ+. Entonces, yo no sé si hay alguien más idóneo para esta conversa que tú. No sé qué te parezca eso. Buenísimo, yo siempre tengo mucho que decir al respecto, así que démosle. Mira, para quien no tenga contexto, para quien no te conozca, ¿quién es Daniel Arzola? Daniel Arzola es un activista venezolano, es una persona que cree en el arte como herramienta de transformación social, no solamente para crear identidad, sino también para crear memoria. Es una persona, es súper raro hablar en tercera persona, pero soy una persona que se ha encargado los últimos 12 años de crear campañas utilizando arte, campañas que hablen sobre realidades, especialmente realidades LGBT o realidades migrantes. Creo que mi trabajo es una intersección entre ser una persona queer, una persona migrante, y creo que también he tenido la oportunidad de pues llevar mi trabajo a muchos lugares en el mundo. Creo que mi trabajo cambió y salvó mi vida. Y creo que soy una persona que tiene una historia de esperanza. Y, y últimamente, los últimos 10 o 12 años he podido compartir esa historia y me ha acercado a mucha gente, me ha ayudado a crear comunidad. Pero qué lindo eso. Y de igual manera, sabes que quiero saber más de tu trasfondo, porque siento que el arte te ha ayudado como a canalizar todo eso esa baja de cosas que me estás contando. Entonces, ¿cómo tú llegas a esta expresión? ¿Cómo tú llegas a hacer este tipo de arte? Porque fácilmente te pudiste ir por otra rama, pero esto fue como tu llamado, ¿viste? Es que yo creo que no tuve una opción realmente, para serte honesto. Yo creo que cuando uno crece en Venezuela siendo artista, es imposible que tu trabajo no sea social, ¿no? Y más si más si eres artista y eres una persona queer en Venezuela, eres una persona gay, eres una persona lesbiana, eres una persona trans. Creo que hay tanta represión y tanta violencia sistemática que a veces el único lugar donde encuentras una voz es en tu trabajo, ¿no? Y el arte tiene la capacidad de trascender la vida del artista y el tiempo del artista, y creo que por eso es fácil encontrar una voz en el arte. Y en mi caso creo que fue de manera orgánica, ¿no? Yo crecí dibujando mucho manga, que estaba muy obsesionado con el manga porque, bueno, yo fui una persona que se crió frente a la televisión. Mi mamá trabajaba todo el día, mi papá se fue cuando yo estaba muy recién nacido, nos abandonó básicamente. Y yo crecí pues enfrente de un televisor, y una de esas primeras ventanas hacia lo mágico y hacia lo, no sé, esa ventana hacia el mundo exterior fue ver Televen a las 4 de la tarde y ver Sailor Moon, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco. Entonces, creo que esas historias me mostraron otro mundo, y luego como artista pues encontré mi propia voz en el trabajo, ¿no? Y yo digamos que hay gente que recuerda su infancia, su juventud con mucho añoro y con mucha, no sé, deseo de volver ahí los días felices, y en mi caso es todo lo contrario, ¿no? Creo que no quisiera volver a mi infancia, a mi adolescencia, porque estuvo cargada de momentos muy crueles y muy abusivos.
y creo que fue gracias a mi trabajo que logré sacar la voz y ponerme allá afuera en el mundo. Entonces creo que fue muy orgánico, fue una cosa de... Era como que la única espada y el único escudo que tenía en ese momento. Y creo que lo sigue siendo. Es que lo que estábamos hablando tras cámaras, yo siento que es algo de todos los días, es algo que está pasando hoy, pero también pasó hace 30 años y espero que no siga pasando. Pero no sé si viste las noticias que pasaron, el San Bill de la Candelaria, todo este revuelo que hubo, nada más porque dos personas estaban agarradas de la mano. Entonces, es 2024, aquí estamos en el 75. Es durísimo. Es duro, es triste, es condenable porque lo que pasa, lo estuvimos hablando tú y yo, ¿no? Que esto se enfrentó a esto la generación que estaba antes de la mía, la generación después de la mía y las generaciones anteriores y lamentablemente las nuevas generaciones se siguen enfrentando a esta percepción del venezolano que nuestra afectividad es inmoral, como si el afecto fuera algo inmoral, cuando realmente la violencia sistemática, la discriminación y la falta de respeto es lo que constituye un acto inmoral, ¿no? Y yo lamentablemente crecí en un país donde estaba condenado a decirle adiós a mis amores con apretones de manos. Y la primera vez que besé a un amante en los labios antes de irse, después de una cita, fue en Buenos Aires. Nunca tuve la oportunidad de hacer eso en Venezuela. Entonces, creo que crecemos escondiéndonos y justamente dentro de esos escondites también da mucho espacio para que nos lastimen, da mucho espacio para que nos introduzcan a clandestinidades y a lugares oscuros donde la gente simplemente para esconderse y poder ser quien es, termina expuesto a, pues, no sé, muchas veces a depredadores. Y creo que el caso de Venezuela es que, obviamente, un país que se ha enfrentado a la destrucción de la democracia en los últimos 20 años, ¿cuántos años son ya? 24. Es difícil que hayan avances en materia de derechos humanos, pero pasa que nosotros como sociedad o como personas LGBT sabemos lo que está pasando en el mundo, sabemos que en el resto del mundo te puedes casar, puedes adoptar, puedes ser visible y que lamentablemente la sociedad, aunque nosotros hayamos crecido, la sociedad venezolana no ha crecido en ese aspecto y sigue pensando que nuestra afectividad es inmoral, lo cual es un modelo sistemático de violencia, sin duda. Pero ¿cómo tú crees que desde tu campo o desde el arte, sí, se puede revertir eso? O sea, yo siento que Venezuela lamentablemente es un país que está súper atrasado y claro, entonces hay cosas que sí, no pasa nada y la gente se queda callada, bueno, un padre o madre maltratador o que abandona, etcétera, pero una persona queer es un mal ejemplo para los niños. Me explico, entonces, ¿qué es lo que hace falta? Madurar, abrir el corazón, yo diría. Pero más allá de eso, lo que es una doble moral tremenda, ¿no? Porque se sigue ejemplificando y no sé, al padre que abandona o a la madre que es violenta o se sigue creciendo bajo este eslogan dañino de que lo prefiero malandro que marico. Y yo crecí con eso y hay mucha gente creciendo con eso. A mí me botaron de mi casa cuando era adolescente y no era únicamente mi historia, era la historia también de mis amigos. Yo terminé en las calles a los 16 años. Entonces, creo que mucha gente se sigue enfrentando a eso en Venezuela, ¿no? A mí me hicieron la vida imposible, me trataron de quemar vivo, mis vecinos me rayaban en las paredes del edificio, llamaban a mi mamá para decirle, tu hijo es marico. Yo crecí viendo las paredes de mi barrio rayadas por todas partes cuando había marico. Y creo que el papel que juega el arte en eso, bueno, primero reclamar los espacios, ¿no? No es que una obra de arte o una película va a cambiar una sociedad, pero sí puede llegar a una persona que necesita escuchar y reconocer que, bueno, yo creo que yo sabía que mientras todas estas cosas me estaban pasando, gracias a películas, a libros,
a cómics, a caricaturas. Yo sabía que había gente como yo que había existido y que los trataron de manera injusta, y obviamente gracias al internet supe que había en otros lugares, qué sé yo, como Holanda, que aprobó el matrimonio igualitario hace 24 años, y sabía que el mundo se estaba transformando y que si yo sobrevivía a eso, iba a poder tener una gran historia para contar, ¿no? Entonces creo que el rol que juega el arte es darnos esperanza, saber que, ayudarnos a reconocer que, no sé, que si estás en un lugar abusivo, te das cuenta quiénes son los malos de la película y te das cuenta que un conflicto es simplemente el comienzo de una gran historia. Y yo creo que el arte, eso es una de las primeras cosas, ¿no? Darnos esperanza, pero también el poder de la representación yo creo que ayuda a moldear la cultura, porque crecemos sobre todo en una sociedad donde se nos enseña a avergonzarnos, a escondernos, o donde, bueno, todavía piensan que ser gay es sinónimo de tener VIH o que VIH y SIDA es lo mismo, cuando estamos viviendo en realidades con tratamientos como PrEP, donde te previenes que te dé VIH, o como, no sé, el ser indetectable, que una persona con VIH no transmite el virus, es indetectable, entonces es intransmisible. Lamentablemente muchas personas siguen pensando que, que el VIH es una condena de muerte o que eh, ser gay te va a llevar a tener VIH o que si eres gay o lesbiana jamás vas a poder ser feliz. Ni hablar de cómo se sigue tratando a la gente trans, ¿no? Que creo que son los que pagan con el cuerpo eh, los mayores formatos de violencia. Pero el arte nos da esperanza y nos ayuda a narrar nuestras historias y a conectar con otros. Sabes que me llamó mucho la atención todo este trasfondo que tienes, todo este bagaje de cosas que traes, pero ¿cómo lo reflejas en el arte? Porque tu arte es muy social, demanda mucho, pero es muy colorido. Entonces, como lo común es que, bueno, el artista crea desde el dolor y entonces su arte es un reflejo, pero tu arte es muy vivo. A mí me llama mucho la atención porque cuando yo yo vivo en Buenos Aires, para el que no sepa, y cuando yo voy en el subte, yo lo primero que hago al salir de la estación es Carlos Pérez, no, pues, no es Carlos Pueyrredón, Jauregui. claro, a Carlos Jauregui, y es un mural espectacular, es toda la estación llena de tu arte, que para mí es llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Ese es mi momento más mi Venezuela. De cuando yo estoy en el subte, para que no se sepa el metro. Entonces es muy colorido, es muy vivo, a mí me transmite como mucho orgullo. No sé si ese sea tu fin, pero a mí me transmite mucho orgullo. Completamente. Mira, a mí esa exposición en el subte de Buenos Aires me reconcilió con Buenos Aires de una manera espectacular. Yo viví en Buenos Aires un año y me fui súper peleado con la ciudad. Bueno, me acabo de ir de Venezuela, tenía un corazón roto, y me sentí tan solo en Buenos Aires, sentí que no conecté con nada ni con nadie. Y luego me ofrecieron un trabajo en Chile y me fui a Chile y hice mi vida, ¿no? Y dije, jamás voy a volver a Buenos Aires. Y bueno, me empecé a hacer activismo con un par de diputados de la Nación que tenían este proyecto de cambio de ley de la estación del subte. Le querían poner estación Carlos Jauregui, antes era estación Santa Fe, ahora se llama Santa Fe Carlos Jauregui. Y Carlos Claro. Jauregui fue el presidente de la primera organización civil para personas homosexuales en Argentina, que era la CHA. Y justamente, pues ese punto de la ciudad era un punto icónico de encuentro para personas homosexuales, sobre todo en los años 80, que era Santa Fe con Pueyrredón. Y estaba esta propuesta de cambiar el nombre, y yo hice una ilustración con Jauregui porque conocía su historia y fue una de las personas que organizó la primera marcha del orgullo en Argentina. Entonces, para mí es importante como artista crear memoria desde lo nuestro. Creo que muchas veces, o al menos cuando yo empecé a estudiar el activismo LGBT en el mundo, casi siempre los referentes eran Harvey Milk y
y gente, no sé, de Estados Unidos y en América Latina, bueno, también en Venezuela tenemos grandes personajes, solamente que no todo el mundo los conoce. Y creo que es importante contar sus historias y saber que, bueno, que también tenemos nuestros personajes históricos y reconocerlos nos ayuda a crear, a reforzar nuestra identidad, porque creo que cuando uno crece siendo gay o lesbiana, o bueno, voy a decir queer para englobarlo todo, nuestra identidad está partida en mil pedazos, porque uno crece pretendiendo ser alguien que uno no es para sobrevivir. Y cuando somos adultos es que finalmente tenemos el chance de decir, bueno, ¿quién soy yo realmente? Porque pasé los primeros 20 años tratando de encajar para sobrevivir y tratando de ser alguien que yo no era. Y esa identidad está ahí como un rompecabezas desarmado. Y creo que cuando uno empieza a conocer, no sé, gente que vivió antes que tú y que hizo cosas como esta, esas piezas empiezan a formarse otra vez. El tema es que ese proyecto terminó siendo aprobado y la campaña que yo hice con la cara de Jauregui se hizo tan popular que la gente del subte me dio la oportunidad de tener la intervención en el metro, en el subte, y terminé yo yendo a Buenos Aires y bueno, eso me reconectó con la ciudad de una manera increíble y bueno, ahora siempre que voy trato de visitar la estación. De hecho, ahorita estuve en febrero y por primera vez llevé a mi familia a la estación y por primera vez la conocieron, estuvieron allí, así que bueno, fue muy bello. Espectacular, y además que ahí dice tu nombre, o sea, está todo, toda la estación es un espectáculo, es bellísimo. Yo siempre que paso por ahí con gente, le digo, ¿tú sabías que? Y le he hecho el cuento. Entonces, y también con lo que estás diciendo de tener representación de donde uno viene es importantísimo, en tu idioma. Y además que, por ejemplo, a un inciso, que es rarísimo, pero que creo que Argentina es el único país que no celebra, no hace la marcha en junio, sino que la hace en noviembre. Es en noviembre, ¿verdad? Ujú. Sí, es en noviembre, entonces, pero también fue por toda esta historia. Y sí, ¿sabes por qué la hacen en noviembre, no? Pero es que no me acuerdo cómo fue la cosa. Bueno, no solamente Argentina, en el sur, Uruguay también, la hacen normalmente en noviembre porque en junio suele haber mucho frío y sobre todo las personas que estaban inmunodeprimidas durante la pandemia del SIDA no pueden salir a marchar con el Claro. frío. Entonces se supone que la hacen en verano, por eso, al menos esa es la versión que yo manejo. Igual Fue lo hay otro dato, ahorita no me acuerdo, ese es el que estoy como buscando en mi memoria, pero hay otro dato también ligado con la asociación, y Ujú. de allí como que se va al sur, entonces que está buenísimo. Mm. Y también hay otra cosa que de buscar representación. Yo estuve como persona queer buscando como gente que me represente. Y también en toda esta historia de Stonewall y todo eso, todo el mundo nombra a Marshall, pero nadie, o sea, no es que nadie, pero pocas personas nombran a Silvia y Silvia era venezolana. Entonces, eso es importantísimo. Y cuando tú das ese dato, es como que, ¿qué? O sea, hasta Ujú. allá estábamos hasta en Nueva York, imagínate, Padres en venezolanos. Creo que todo. mi papá que era venezolano. ¿Quién más? Creo que uno de sus padres era venezolano. Sí, sí, Ujú. y a mí me llama mucho la atención escuchar entrevistas de ella, porque cuando la regañaban o le decían que no puede ser, le decían pato. Es fortísimo, Claro. es fortísimo. Y lo decía en español. Entonces son esas cosas que igual lamentablemente siguen pasando, pero que esa gente sentó un precedente y yo siento que actualmente tú también estás sentando un precedente. A mí me llama mucho la atención y mi recuerdo muy vivo de cuando hiciste No soy tu chispa. Yo era una niña en un cascarón y para mí eso fue como que increíble. O sea, yo por ahí tengo un espacio y hay un espacio pictórico. O sea, yo soy como una protoartista queer y hay un espacio para mí, hay alguien que está haciendo algo que de alguna manera me llama, me representa. Entonces, para mí fue increíble encontrarme con tu arte. Gracias. Yo creo que ese es
el ciclo de la inspiración, ¿no? A los artistas. Hay gente que te inspira y tú, si tienes suerte, logras inspirar a alguien. Y a mí me inspiró muchísima gente. Entonces, cuando alguien dice que se inspiró con lo que yo hice, me hace sentirme parte de un ciclo, ¿no? Eh, yo crecí con muy poca representación y la representación la tuve que ir buscando entre escombros. Me acuerdo que tenía una, no sé, una hermana de una vecina, era una familia que siempre me hacía, no sé, era como tan ridículo ahora que lo pienso, porque yo recuerdo adultos o familias enteras haciéndome bullying de niño. Yo decía, yo era un niño. Y es gracioso porque ahora salen por ahí cuando hay entrevistas que me hacen y dicen, yo lo conocí, a ese aprendió de mí. Y es como, sí, aprendí todo lo malo, aprendí cómo no debía ser. Pero me acuerdo que tenía esta vecina y una vez siempre me ponían apodos, me decían Robin, me decían, porque Batman es activo, Robin es pasivo, me decían mariquito, siempre tenían algo peyorativo para decirme, ¿no? Y me acuerdo que una de estas personas, una vez, porque uno de ellos era amigo de mi hermano, entonces una vez dejaron un CD de Mecano en mi casa y qué sé yo, yo tenía quizá unos 12 años y la primera vez que yo escuché Mujer contra Mujer de Mecano fue como un Big Bang en mi cabeza, ¿no? Porque casi toda la representación que yo veía de historias homosexuales eran representaciones negativas, burlonas, trágicas. O sea, o te mueres de sida, o te asesinan en la calle, o me burlo de ti, ¿no? Me burlo de ti y de tu existencia. Y Mujer contra Mujer era un poema, o sea, era sublime, era poética, era como un himno, ¿no? Era solemne. Y bueno, luego de eso, qué sé yo, encontrar a Chabela Vargas, encontrar la poesía de García Lorca, eh, los relatos de Reinaldo Arenas antes que anochezca me ayudó muchísimo a entender lo que significaba ser marico y crecer en un país en dictadura. Y escapar al país de dictadura y crecer con la herida de la migración forzada en otro país, con otra lengua, sintiendo tu lengua como un candado, ¿no? Entonces creo que bueno, que habrá personas que quizá dentro de 30 o 50 años van a ver tu obra o mi obra y dirán, existían maricos y lesbianas en Venezuela que estaban tratando de contarle al mundo lo que estaban viviendo. Y creo que es importante porque el arte es una herramienta poderosa para transmitir conocimiento. El arte es conocimiento y el conocimiento debe ser compartido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero en el arte queer, ¿qué futuro ves? ¿Qué ves para lo que viene? No sé. Es que teniendo en cuenta, digo, nacional, todo esto que está pasando, porque yo siento que en vez de evolucionar estamos involucionando. Entonces, para mí es durísimo, no sé qué piensas tú. Yo creo que cuando estuve viendo las protestas que estaban haciendo los activistas LGBT y personas LGBT en el Sambil y cómo siguen manteniendo la fuerza y la valentía de pese a que viven en un estado sin derechos con homofobia de estado, siguen poniendo el cuerpo y siguen mostrando y siguen celebrando. Veía gente bailando y veía gente simplemente con un apretón de manos o un beso o un abrazo. Quien se intimida con eso maneja formatos de violencia muy raros en su cabeza. Y creo que yo creo que elijo ver el vaso medio lleno y quiero pensar que, bueno, que la luz siempre encuentra un lugar donde colarse, ¿no? Y donde salir. Y estas personas, bueno, lamentablemente la homofobia en Venezuela es un monstruo histórico que tiene mil caras, porque en Venezuela hay mil y un formas de ser marico. Cualquier cosa te hace marico en Venezuela, cualquier cosa. Si escribes bonito eres marico, si te peinas, si te bañas, si dibujas, me parece que en nuestra sociedad está tan obsesionada con la homosexualidad que bueno, que la muletilla más grande del venezolano es marico, ¿no? Tú le dices a un venezolano, habla durante una hora sin decir marico y es muy raro que pueda, ¿no? El venezolano normal de a pie. Entonces tenemos esa obsesión y es como una energía mal puesta. Yo creo que hace falta
Creo que nuestros artistas van a seguir creciendo más, lamentablemente, van a ser plantas que crecen más que las macetas donde están, eh, y encontrarán su fuerza dentro de toda esa tragedia. Yo creo que si el país no cambia, cambiaremos nosotros y nos tocará construir memoria del país donde sea de que estemos, pero eh, si hablo del futuro del arte queer en Venezuela, creo que vamos a seguir creando cosas desgarradoras y brutales porque es la realidad a la cual nos enfrentamos. Y hay que ser valiente para ser visible en Venezuela. Entonces creo que cualquier artista queer que venga a Venezuela va a tener en él o en ella esa madera, ese motor que nace del dolor, ¿no? Como decía Lorca, ese duende que te hace crear cosas extraordinarias porque nace de tus entrañas. Y, y hay que ser valiente para ser visible en Venezuela, hay que ser valiente para ser artista. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita me estabas hablando de tus referencias, que Chabela, me hablaste de varias personas, pero tú eres un referente. ¿Tú qué consejo le darías a estos artistas queer que están arrancando? Bueno, gracias por llamarme referente. Eh, pues le diría, escucha tu propia voz. No trates de ser artista pensando en que vas a ser famoso o famosa o que escucha tu propia voz. Trabaja con lo que tienes adentro porque pues el arte, por más que podamos hacer cosas que se parezcan a otros, me parece que el arte tiene una voz irrepetible en cada persona, es el reflejo de su universo interno. No es un camino fácil, no veas el arte como algo sublime que está en las nubes y que no puedes tocar, pero tampoco lo veas como es improvisado y cualquier cosa que yo haga va a ser arte. Trabájalo como una disciplina, respétalo como una disciplina. Eh, Eso, trabájalo como un músculo. Es muy difícil ser artista en Venezuela. Si es difícil ser artista en el mundo, ser artista en Venezuela es muy, muy difícil. Yo crecí, soy creo que el único artista en mi familia y tuve que defender con uñas y dientes mi creatividad. Eh, Ahora ellos están como de mi lado y todo está sanado y es así, pero recuerdo ser como Lisa Simpson creciendo, ¿no? Era como, o sea, ¿qué estás haciendo tú dibujando? Anda a trabajar, o sea, anda. Y es como estoy trabajando, ¿me entiendes? Pero Eh, también hay que tener una inteligencia emocional súper fuerte como para seguir cuando la gente te sigue diciendo eso. Tienes que estar muy seguro de quién eres y tienes que, pues yo creo que en la vida, como en la vida hay que moverse diferenciando a quién saber escuchar. Me parece que hay que escuchar a las personas que te educan, que te enseñan con sus actos, con sus acciones, no con sus palabras. Y, y hay que aprender a ganar. Yo estoy de acuerdo con eso. Ya, yo creo que hemos perdido muchas cosas. Yo creo que tenemos que aprender a ganar. Total. Uno crece perdiendo, ¿sabes? Crecemos perdiendo, hay que aprender a ganar, ¿no? Yo creo que no, porque de resto, o sea, si uno se queda mirando de frente a la oscuridad del mundo, te vas a perder. No hay que contemplar la oscuridad, porque está allí, existe. Están pasando cosas horribles, el mundo está en guerra, tenemos una nación siendo masacrada por otra y un país invadiendo a otro y el mundo está en guerra, pero me parece que cuando uno encuentra comunidad, de repente sales y tienes el chance de tener un ratico normal, de paz con tus amigos, con tus amigas, y regresas a casa y tienes de repente una buena tarde, pues regresas a casa sintiéndote más esperanzado, ¿no? Con el mundo. Y creo que es importante no perder la esperanza. Estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad. Es Espectacular. indispensable para sobrevivir. Y Sí, para no sobre todo entender que, bueno, que a veces vas a tener que, no sé, que escribir 500 poemas para que alguien lea uno. O a veces vas a tener que hacer 20, 30 dibujos para que salga algo que te represente y que te cambie o cambie a alguien a tu alrededor. Eso.
Yo creo que ser artista es un acto de fe, pero ser artista queer en Latinoamérica y en Venezuela es un salto al vacío insólito. Sí, y también es un acto de resistencia. Y de hacer memoria también. Ujú, totalmente, Yo creo que va por ahí. totalmente. Como decía Jonathan Larson, lo contrario a la guerra no es la paz, es la creación. Soy muy fan de Jonathan, pero mal, 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 mal. Pero bueno, por ahora quiero parar aquí esta primera parte. Este es el lado A y ahora vamos con el lado B. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Buenísimo.